Pues me da mucho gusto que tenemos ahora una plática de Ángel sobre el espacio de Minkowski. Muy interesante esta cuestión de los transformaciones de Lorentz, ¿no? Y es algo que yo por primera vez oí hablar a don Juan de Villarzábal. ¿Tú conociste a don Juan? Sí, cómo no. Y era un profesor formidable, ¿no? Fue el primero que se formó en toda la física moderna, las partículas elementales, y realmente pues me da mucho gusto que ahí se Bueno, pasó. entonces es mi turno. A ver si me habitúo con esto. Miren, yo acepté dar esta plática porque tiene un aspecto que creo que puede interesar a los matemáticos. Está de moda ahora la teoría del punto fijo. Hay una revista que se llama inclusive Teoría del punto fijo y aplicaciones. No sé qué aplicaciones diabólicas tiene, pero tiene. Y en realidad el problema que voy a presentar, bueno, tiene un problema matemático que es el que a ustedes les interesa, y quiero también hablar de un problema de tipo histórico que tengo que hablar de él para que vean la solución y el planteamiento que yo estoy proponiendo. Yo le decía a Pablo ahora mismo que este problema también surgió de una propuesta de tesis que me hicieron en Londres, de tesis de doctorado, en el que el análisis de la mecánica cuántica que planteó Bohm siguiendo ideas de Broglie y de Villiers tenía que ver con estaba planteado en el espacio ordinario y recibió una crítica feroz que lo dejó mal psicológicamente y nunca se pudo quitar ese problema. Que era que si no se podía hacer una explicación en el espacio-tiempo, esa explicación era inútil porque el espacio de la física era el espacio-tiempo. Entonces me propusieron que yo resolviera el problema, y después de gastar casi un año en buscarle la cuadratura, pues no prefería hacer otro planteamiento de otro problema y no de ese, pero siempre me quedó en la cabeza, y como la electrodinámica siempre pensé que era el corazón de los problemas de la física, quise estudiar este problema, y ahora este resultado está ya en forma de un artículo que están revisando en una revista de Elsevier, y pues a ver si se publica o no. Tengo que hacer un rápido repaso para entender cuál es la problemática, no la problemática de matemáticas, que esa es más o menos sencilla como yo la he hecho. Obviamente estoy aquí con un doble interés, para tener también la información de ustedes, pero hay un problema histórico que es necesario que conozcan, porque parte del problema es histórico, y aunque parezca extraño, pero voy a ir rápido, y en el caso de que, digo, para no aburrirnos, en el caso de que quieran que me detengan, me preguntan, y lo que quiero es hacer el antecedente histórico y entrar en la resolución matemática. En el antecedente histórico está también pues, los antecedentes históricos de la cuestión del punto fijo, que es un problema que pasó de la física a las matemáticas, por lo que yo entiendo, a través de, como verán, de Euler principalmente, y
que ahora las matemáticas se han ido por otro camino que ya no aplica a la resolución del problema que hice yo, ¿no? Entonces, si me hace caso, aquí está. La historia podría empezar mucho antes, desde los griegos, pero vamos a nada más hablar de 1864. Maxwell publica sus ecuaciones. En el 87 Hertz encuentra la radiación del dipolo y confirma que las ecuaciones de Maxwell hablan de la óptica. En cuanto se produce la radiación electromagnética, se pone todo el mundo a buscar dónde está el éter, porque el éter era el medio donde se debía propagar la perturbación electromagnética, y ahí trabajan Michelson, Morley y Miller en esos 50 años buscando el éter. Y el experimento de 1887 es el crucial, porque es un experimento que se llevó a cabo en Estados Unidos, creo que en la Universidad de Cleveland, un experimento con un interferómetro realmente de alta calidad, y resultó que no había éter. Entonces, en 1904, Lorentz, con ideas muy distintas de las de Einstein, encuentra las transformaciones que dejan invariantes esas ecuaciones de Maxwell, y en 1905 la relatividad especial es formulada en base axiomática por Einstein, y al mismo tiempo, ese mismo año, Poincaré, en un artículo muy famoso que también habla de la relatividad, expone que esas transformaciones que había encontrado Lorentz formaban un grupo. En 1908... Pero una pregunta, ¿Einstein usa el hecho de las transformaciones de Lorentz o no? Sí. Sí. En su artículo él muestra que bajo las transformaciones de Lorentz las ecuaciones son invariantes. La electrodinámica era el corazón de todas las investigaciones que se estaban llevando a cabo. 3 años después, Minkowski formula que las transformaciones y la constancia de la velocidad de la luz se debe a que el espacio de la física no era un espacio tridimensional, sino que había la mezcla entre el espacio euclidiano y el tiempo. Y en 1916 se publica la relatividad general, dándole al espacio-tiempo un papel que lo acordona o lo ata en el aspecto de la relatividad especial. Bueno, la relatividad de Einstein es una teoría axiomática basada en 2 axiomas, que es el principio de la relatividad, que todas las ecuaciones, las leyes de la física deben ser invariantes, y la constancia de la velocidad de la luz. En Minkowski, la formulación de su espacio la hace en una conferencia ante la Sociedad de Matemáticos de Verne, y ahí les dice: lo que les voy a exponer está basado en los experimentos del interferómetro, y es una consecuencia de los resultados de la física, sin mencionar a Einstein. Minkowski había sido profesor de Einstein, era muy joven. Minkowski, cuando formula el espacio
creo que tiene alrededor de 40 años, muere de 42 años. Él mantiene en esta conferencia que el espacio es un espacio que es una mezcla de lo cotidiano con el tiempo y que tiene una métrica hiperbólica. Y Minkowski es el que nos mete en los problemas porque lo que había estado muy influido por Einstein, y entonces acepta el postulado de Einstein y él lo llama principio del mundo absoluto, y eso es la misma invariancia de las leyes de la física. Y entonces las ecuaciones de Maxwell tiene un nivel jerárquico al ser postuladas, tener un nivel de postulación dentro de ese espacio de Minkowski. Las ecuaciones no quedan dentro del espacio, es una postulación adicional. Entonces, las ecuaciones de Maxwell conforman el espacio-tiempo, o es el espacio-tiempo el que conforma el espacio de Minkowski, ¿no? Y este es el tema. Y la visión del espacio de Minkowski de hoy, este señor Petkov es el presidente de la Fundación Minkowski. Y esta referencia está tomada de un libro que publicó hace 3 o 4 años. Y esto es lo que él habla del espacio de Minkowski. Dice, es un universo, bueno, es un universo en el que todo está al lado, nada ocurre. Bueno, ahí lo tienen. El tiempo no transcurre, todo está congelado. El tiempo, el eje del tiempo tiene pasado, presente y futuro, y todo ocurre al mismo tiempo. Y no es para nada la idea que Minkowski mismo había dado en su conferencia. Entonces, ese nudo invisible está conformado porque en el espacio-tiempo el tiempo no fluye, o sea, no transcurre el tiempo está todo ahí en un eje, ¿no? Y la pregunta de qué es más, la pregunta de San Agustín de qué es más esencial, el tiempo o el movimiento, que la pregunta moderna sería qué es más esencial, el tiempo de Minkowski, el espacio de Minkowski o las ecuaciones de Maxwell, que es el movimiento actual. Y entonces, en ese espacio, si el tiempo no se puede hacer, lo puede uno mover un poquito, entonces hay disciplinas prohibidas que son la cinemática y la dinámica, porque ¿cómo va a hablar uno de dinámica en ese espacio si el tiempo no transcurre? Y ese es el planteamiento del problema que yo contesto de alguna manera, y tiene que ver con la rotación del cuerpo sólido que después se convierte, como vamos a ver. Esto es lo que voy a pasar muy rápido porque ustedes seguro que lo conocen. El primero que habló de un eje instantáneo de rotación fue Bernoulli, fue el que se dio cuenta de que cuando un cuerpo empieza a girar existe un eje instantáneo de rotación. Euler también en sus 2 trabajos lo hizo. Un italiano habló de la rotación instantánea de los cuerpos ya en 1763. Euler lo vuelve a hacer, el movimiento de rotación en torno a un eje variable, que es el eje instantáneo. También lo hizo Linder Rodríguez
él hace, en realidad, este es el primer estudio del grupo de transformaciones del espacio euclidiano, y así se ha tomado este trabajo de él, que es un trabajo muy bonito, que habla de las leyes, o sea, habla de la cinemática, están hablando de los movimientos sin ver qué causas los producen, ¿no? Después entra ya la cuestión matemática de poner ejes cartesianos dentro del cuerpo de rotación y estudiar el punto fijo y cómo se van moviendo el marco de referencia móvil. Parece ser que Rivacourt es el primero que lo hizo, y Darboux en su tratado, que ustedes conocen mucho mejor, ya lo usó para estudiar superficies, y Frenet lo había usado antes para, bueno, Frenet y Serret para estudiar líneas curvas. Cartan lo hace ya en una forma muy definida, habla de los grupos continuos y la geometría diferencial tratados por medio del marco móvil, y entonces con estos antecedentes podemos ya entrar en acción. Entonces queda un poco prohibido por la cuestión, por cómo se usa el espacio para la teoría general de la gravitación. El espacio de Minkowski entonces queda prisionero ahí, en donde no se puede hacer crecer el tiempo, ¿no? Y esto es haciendo crecer el tiempo, y es en ese sentido un trabajo un poco de hereje, pero es un trabajo que espero que lo encuentren interesante. Entonces, ¿dónde está el punto fijo y el eje de rotación cuando hacemos una rotación infinitesimal muy pequeña en ese espacio? Bueno, la métrica, ustedes si no la habían visto, es la métrica hiperbólica. El marco de referencia es un objeto que tiene 4 ejes, es un espacio rígido en el sentido de que la distancia entre los puntos se conserva. Cuando se ve ese espacio, pues obviamente se mueven los puntos, pero la distancia permanece rígida en el sentido de la métrica. Cada marco de referencia móvil tiene 6 planos, juntados de 2 en 2, y entre ellos debe conservarse la propiedad de dualidad. La propiedad de dualidad es una característica que está definida, como vamos a ver, por el tensor de Vichy-Vita. Y esa es la diferencia fundamental con los espacios o con la topología de los espacios euclidianos de dimensiones, ¿no? Bueno, esa es la diferencia fundamental que este trabajo expone, ¿no? Entonces el espacio es arrastrado por el marco, o sea, cuando un marco se mueve, se supone que arrastra todo su espacio. Eso es lo que el experimento de Michelson-Morley prueba, ¿no? Entonces, estudiando una rotación pequeña, ¿no?, en los 6 planos, estos son los generadores infinitos, bueno, el generador infinitesimal y un número pequeño. Tenemos la rotación en el plano tiempo y X, tiempo y Y, tiempo y Z, y el número, los números de abajo nos identifican el plano en el cual se está llevando a cabo la rotación. Como la rotación es pequeña,
se puede quitar los términos cuadráticos. descomponer de esa manera, ¿no? Es más o menos lo que se hace en mecánica cuando se mueve el cuerpo sólido. Entonces, si el vector de posición está dado de esta manera, para f diferenciable en todas las variables, existe un operador. Esta es una rotación que estamos llevando a cabo con la tetra. Entonces debe existir un operador, esto es un resultado conocido, tal que si movemos el espacio en el cual está definida el valor de esta función, entonces debe existir este operador actuando sobre la función misma, ¿no? O sea que si tenemos dibujado una función, ¿no? Y lo hacemos girar el plano, hay un operador que nos hace girar la función para que todo quede igual, ¿no? Entonces eso, digo, se utiliza todos los días y está en los libros clásicos que usamos los físicos, por lo menos. No sé si para los matemáticos existe, pero este resultado está en el Arfken, por ejemplo, de métodos matemáticos, ¿no? Entonces, si este operador de rotación actuando sobre la función es cero, entonces la función se encuentra en el eje de rotación por esta misma situación, ¿no? Porque si actúa sobre el vector de posición y esto me tiene que dar cero porque esto me da cero, entonces la función permanece constante. O sea, es la misma función y eso quiere decir que está en el eje de rotación. Bueno, pero esto no es suficiente para asegurar que esa función se encuentra en el eje de rotación. Es necesario tomar en cuenta la propiedad entre los planos, porque los planos 2 a 2 no se tocarían más que por el origen, pero por esta propiedad de dualidad se conectan los planos que no se tocan más que por el origen. Y si uno piensa que al mover este plano se mueve también este plano, entonces la condición para que esta función esté sobre el eje es que también sea ciega al actuar sobre ella el dual. Y aquí está ya planteado todo el problema, todo lo demás es talacha y no tiene ningún problema, pero tiene un resultado muy interesante. Entonces tenemos 6 planos, entonces tenemos un objeto con 6 componentes y dice aquí, es el eje instantáneo de rotación más general, o sea, un objeto con 6 componentes está en el eje si sus componentes satisfacen las ecuaciones de que cada componente sea ciega, o sea, no se mueva cuando se aplica la rotación a cada uno de esos componentes. Es lo mismo que si uno tiene un eje en el espacio ordinario, si tiene un eje de giro, se puede descomponer en 3 ejes de giro ortogonales. Eso es un resultado de la mecánica ordinaria. Y aquí entonces tendríamos que tomar en cuenta que debe de ser, cada una de las componentes debe de ser, para estar en el eje, tiene que ser cero, tanto para la rotación en el plano 1,0 como en el plano dual al 1,0, ¿no? Y estas ecuaciones van a resultar que son las ecuaciones de Masur.
Los generadores esos de los que hablé son estos. No sé si ustedes están familiarizados, los físicos estamos familiarizados con ellos. Los duales se relacionan a través del tensor de Levi-Civita de esta manera con los no duales. Y cuando se aplican las ecuaciones anteriores y se sacan las variables de las coordenadas, se obtienen estas ecuaciones. No es más que de sustituir. En el origen, que es el punto fijo, porque lo hemos hecho así, en el punto fijo pues tenemos que las ecuaciones son idénticamente nulas, porque es cero en cada una de ellas. Fuera del origen, entonces se tienen que satisfacer esas 8 ecuaciones, independientemente debe de ser cada una de ellas igual a 0. Estamos hablando ya del eje, ¿no? Porque tenemos el punto fijo y el eje tiene que satisfacer esas 8 ecuaciones. Esas 8 ecuaciones, cuando se ponen en forma vectorial, son las ecuaciones de Maxwell para el vacío. Y proviene del punto fijo y del eje de rotación. O sea que el campo electromagnético que está dado por el campo eléctrico E y el campo magnético B es un eje de rotación, ¿no? Y entonces, para concluir un poco esta parte, dice un eje instantáneo de rotación puede tener hasta 6 componentes, no puede tener más porque habría ya duplicidad, ¿no? Cada plano es ortogonal a los otros y entonces el eje tiene a lo más 6 componentes. Un objeto de 6 componentes es un eje instantáneo de rotación en el espacio de Minkowski si y solo si sus componentes satisfacen las ecuaciones de Maxwell, porque las ecuaciones de Maxwell están sacadas de considerar una rotación en los 6 planos. Sé que cualquier otra rotación está incluida en eso, entonces la condición de sí y solo sí está incluida en este desarrollo. Entonces cualquier eje de rotación tiene que ser una solución de las ecuaciones de Maxwell, y cualquier solución de las ecuaciones de Maxwell es un eje de rotación. Entonces la cinemática del espacio de Minkowski contiene las ecuaciones de Maxwell. O sea que el espacio de Minkowski, que está hecho para que contenga la constancia de la velocidad de la luz, contiene también las ecuaciones de Maxwell. Pero las ecuaciones de Maxwell no tienen ningún significado si no permitimos que el tiempo transcurra. Entonces, el espacio de Minkowski contiene las ecuaciones de Maxwell, pero las ecuaciones de Maxwell no tienen significado si no transcurre el tiempo. Luego, en el espacio de Minkowski debe transcurrir el tiempo. Y entonces eso hay que considerarlo y ahora vamos a ver un ejemplito nada más. Pues está partiendo de la forma axiomática de Minkowski que él plantea, su métrica, ¿no? Es su métrica y no hay nada más. O sea, en realidad él habla del eje, pero ese eje en realidad los físicos lo han usado siempre, antes de la teoría de la relatividad y antes de Minkowski. O sea, siempre, y también Shakespeare, ¿verdad? Porque el eje del tiempo es el concepto previo a decir que el tiempo transcurre, ¿no? Porque toma valores sobre un eje, ¿no? O sea, el eje del tiempo ha existido siempre. Lo que no ha existido es la métrica de Minkowski, que es lo que realmente, la métrica es la que nos ha conducido a las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Porque digo, no está hecho aquí
mostrando cómo se maneja la métrica, pero el que los generadores espacio-tiempo sean los dos positivos y los espacios sean uno positivo y otro negativo, tengan dos términos, uno positivo y otro negativo, tiene que ver con la métrica. Entonces, cuando la métrica lo tomas en cuenta, llegas a las ecuaciones en eso. Ahora, yo traté de llegar a este resultado usando resultados de la topología y no me sirvieron porque no entra el concepto de dualidad. O sea, no he encontrado ningún equivalente estudiando las teorías del punto fijo. No entra este concepto de dualidad. O sea, digo, aquí hay nombres que espantan mucho, ¿no? Está Lefschetz, que siempre da un poco de terror meterse a estudiar un libro de Lefschetz, pero digo, yo traté de ver más o menos de qué trataba un poco por encima, pero no hay nada parecido a la dualidad. Hay estudios sobre los espacios compactos de E a la n, pero nunca hay de un espacio que tenga una métrica hiperbólica, porque no aplica. Entonces, bueno, aquí hay un tema que si alguien quiere, algún matemático, podría tomar, ¿no? Entonces, ¿qué es más esencial? Va a ser frío. Bueno, el espacio-tiempo del lado izquierdo, el espacio real del lado derecho. Aquí tenemos un solo, digo, no se puede dibujar un espacio de 4 dimensiones en 3. Entonces lo que hacemos es pensar en un plano que contenga el espacio euclidiano y hacer el eje del tiempo ortogonal. Eso da el cono de luz en el cual se mueven la velocidad de todos los objetos o todos los vectores que están sobre el cono se mueven a la velocidad de la luz. Y entonces este punto fijo, cuando dejamos que transcurra el tiempo como un trompo sobre una mesa, el punto fijo se va moviendo sobre la mesa. Aquí se va moviendo sobre el cono y lo vemos desplazarse en el eje Z, y aquí en el espacio ordinario vemos el punto fijo que va caminando aquí y el eje con sus 6 componentes está rotando en direcciones opuestas. Aquí está rotando en este plano en el sentido contrario al de este, o sea, los planos de rotación están haciendo así y la onda se va propagando a lo largo, o sea, el punto fijo arrastra la velocidad de la luz porque se va moviendo en el cono, va arrastrando el eje. Bueno, esto es el corazón del trabajo, y espero que ustedes lo puedan expresar en una forma matemática más profesional, que esto de agarrar generadores infinitesimales ya es viejo, ¿no? Bueno, preguntas.
Si no hay preguntas, quiere decir que estuvo muy bien explicado o pésimamente No, explicado. lo que pasa es de que nosotros no estamos tan familiarizados con algunas cosas de la física Bueno, y la parte que a mí por lo que vine y accedí a darles esta plática que a lo mejor les aburría, es por la cuestión de la dualidad. O sea, cuando se habla de un espacio de n dimensiones, en realidad estamos hablando de planos que son ortogonales y hay una bola de planos ortogonales. Y yo nunca he oído decir que exista entre ellos una relación que los apareje, ¿no? Y sin embargo aquí es indispensable considerar que cuando cambias la orientación en un plano, va a cambiar la orientación en el plano dual automáticamente. Y eso nunca lo he visto y lo he buscado en los libros de topología, hasta donde me he podido meter en ellos, y nunca había visto nada lo que pasa es que la parecido. dualidad como la manejamos son como construimos un espacio dual de Sí. espacios duales. Bueno, la dualidad tiene muchos, acepciones, pero la acepción de de esta presentación es a través del tensor ese de Levi-Civita, ¿no? Levi-Civita era un matemático, no era otra cosa, ¿no? Y él encontró esa relación necesaria para estudiar el cálculo tensorial, ¿no? Y es necesaria también para llegar a las ecuaciones de Maxwell. Si no lo tuviéramos en cuenta, llegaríamos a la mitad de las ecuaciones de Maxwell. Porque no ocurre cuando se estudian espacios de n dimensiones. No sé, aquí creo que hay un punto que puede un matemático escarbar más y contestarme la semana que viene. Bueno, es que he visto también interesante que si el espacio, si el tiempo no transcurre, entonces en principio podemos hacer máquinas de tiempo, ¿no? En principio, ¿no? Si no transcurre, nos vamos al... Eso está fijo ya, nomás me muevo sobre el eje, ¿no? Entonces, yo creo que lo que Minkowski murió 2 años después de esa publicación. Yo no sé cómo, si hubiera seguido insistiendo en su mundo ese absoluto, porque para él el que hubiera este espacio implicaba que el mundo era absoluto. Hay muchas cuestiones filosóficas aquí, ¿no? Pero el eje del tiempo no es ninguna novedad. Lo que es novedad es la métrica, ¿no? Entonces, esa métrica sí tiene que contesta lo que estamos observando en el mundo. Pero tal como se emplea en la teoría general de relatividad para describir la gravitación, pues tiene que estar todo el espacio desplegado y no moverse, ¿no? Entonces, eso sí es un poco absurdo. Para nosotros, ¿qué es moverse? Entonces tenemos que tener otra... Es que los matemáticos no han inventado cómo describir el tiempo. Y eso es un problema de los matemáticos, ¿no? Interesante. Yo estoy tratando de entender esa parte de la dualidad de los planos, ¿sí?
No sé si de una manera simple, yo lo estoy dando a entender ahorita como la silla, ¿no? Tengo dos planos y si muevo uno, estoy moviendo el otro. Es algo Estás moviendo un eje común. En el caso de que cuando se tienen cuatro ejes, puedes tener 2 y 2 que no se toquen más que por el origen. Entonces tú puedes mover uno y no darte cuenta en el otro, ¿no? Porque no están ligados. Lo que los une a los 6 planos es precisamente el tensor de Levi-Civit. Entonces cuando mueves uno, el otro se mueve también. Y se mueve, si es espacio-tiempo, se mueve en sentido contrario. Además. Sí. Y eso es lo que hace que, bueno, que lo veamos el resultado en el espacio ordinario, tal como se observa en el experimento de Michelson-Morley. Pero, digo, la dualidad es esencial en este caso. O sea, si no tomas en cuenta la dualidad, no obtienes una de las leyes más importantes de la física, que es la ley de inducción de Faraday, que es la que mueve todo. O sea, mueve los motores, ¿vale? Los motores de las computadoras y todo. Es que estoy pensando un poco en la parte topológica que menciona, ¿no? Y si efectivamente yo no recuerdo haber visto en los cursos de topología nada que tenga que ver con bueno, es que la topología que yo digo, no he tenido un gran maestro, bueno, he tenido a Torres, del maestro Guillermo Torres, pero la topología habla de espacios compactos y de espacios a la n, ¿no? Y no habla de métricas hiperbólicas, porque entonces ya no son compactos. No recuerdo que León o Santiago mencionaron algo así, yo con mi curso también no recuerdo nada así. Y con Medrano y con Djokovic. No es que se van por el otro lado. Sí, se van por... Las superficies de Riemann, las sí, cosas por allá, son totalmente distintas. las métricas riemannianas, con su estilo, pero es interesante Es lo un que dices. espacio en el cual el tiempo no puede transcurrir. Es que el tiempo es otra cosa entonces. El tiempo no es el tiempo. No, es que nosotros estamos, bueno, por la limitación que estamos ahí, ¿no? Pues es exactamente nuestra limitación física, ¿no? Sería Porque muy somos... conveniente que pudiéramos descubrir cómo detener el tiempo, ¿no? Pero es que... O por lo menos cómo describir el tiempo. Sería un primer paso. Bueno, podríamos pensar en dos imágenes de ese espacio, dos espacios Minkowski, que lo transformas uno en el otro, ¿no? De alguna manera. bueno, eso es lo que está ocurriendo aquí, esta transformación infinitesimal. O sea, este eje de rotación en realidad lo haces depender de un solo parámetro para que las soluciones sean únicas y ese eje se puede mover en donde tú quieras, pero eso está prohibido. Hasta eso está prohibido. Sí, pero los matemáticos no conocemos prohibiciones. No prohíben nada. Es que sería interesante ver las propiedades de esa métrica. O sea, ¿qué pasa con esa métrica? Sí, habría que ver. Hay que meterse un poquito en eso. La métrica sí es totalmente nueva. Nunca había visto algo parecido. O sea, el espacio en realidad está separado. Hay 3 regiones que no están conectadas y no se pueden conectar. Una es el cono, otra es los interiores del cono, que son futuro, pasado, y después está esta región donde los objetos que viven aquí viajarían a velocidad superior a la velocidad de la luz, y por eso se cree que ese espacio es vacío, el espacio de Minkowski. Pero las 3 regiones
están inconexas. O sea, solo las une el origen. Bueno, Sí, yo entiendo mucho la parte de física, pero la parte topológica se ve muy interesante. ¿Perdón? Digo, la parte de la física no me queda, no me cae, pero la parte topológica se ve bastante interesante, se ve muy bonito. Ahorita me puse a recordar los cursos la de parte de topología. la física es la que nos dice si estamos equivocados o no. Sí, y es la que no me cae ahorita. Entonces, por ejemplo, no tenemos tanto. Esto está sacado de un libro ordinario de física, así se ve. Digo, nadie habla del eje, porque el eje sí es un trabajo original, ¿no? Pero los dos campos, el eléctrico y el magnético, se ven así. Esto está sacado de un libro de electromagnetismo. Pero la interpretación del punto fijo y del eje, esa sí es, digamos, pertenece a los resultados de este trabajo. Pero lo que es, o sea, yo no sabía bien dónde estaba el problema que yo tenía para encontrar este resultado, pero está en la dualidad precisamente. Por eso he perdido mucho tiempo buscando una contestación en la topología, y es que la topología realmente, la mayor parte de la topología estudia los espacios compactos. Sí, variedades compactas, riemannianas. Y cuando no es compacto, se estudia para la relatividad general, que es un tema muy distinto del de la electrodinámica, ¿no? Entonces, pues ahí hay un intermedio que creo que sería bueno estudiarlo desde otro punto de vista que el que yo he usado. Podría ser el espacio vacío de Minkowski. Sí. Esa parte que no se estudió. No sé qué hubiera hecho Minkowski si hubiera vivido más tiempo, pero no creo que hubiera seguido los pasos de Einstein, porque se llevaban muy mal, se ve que se odiaban. Sí, Minkowski le dio clase y se ve que le molestó mucho que se adelantara Einstein con la relatividad especial, porque está claro que el espacio de Minkowski contiene la explicación de por qué son invariantes las ecuaciones de Maxwell. Son un eje de rotación. Un eje de rotación tiene que verse igual desde cualquier sistema, ¿no? ¿Lorentz le dio clase a Einstein también, no? No hubiera hecho tantas locuras. Lorentz era una persona bien centrada. ¿Era matemático o físico? ¿Lorentz? Sí. Físico. Pero yo no vi nunca, cuando pusiste la cita histórica, yo nunca vi el tercer nombre, nomás acordaba del experimento de Michelson y Morley, pero el otro es, ¿quién era el que pusiste? ¿Harris o qué? No, Michelson, Morley y ¿Miller? Miller. ¿Quién? Miller, porque nunca o sea, siempre se lo comen en la... Bueno, el que empezó con esos experimentos fue Michelson en Alemania, con un interferómetro pequeñito, no encontró nada. Después hizo varios experimentos con Miller y con Morley, por separado. Por separado. Los tres se dedicaron a tratar de encontrar esa sustancia en la que se propagaba
el campo electromagnético, según ellos. Lo curioso es que aquí pues se propagaría en el espacio-tiempo, ¿no? O sea, el eje de rotación es una rotación del espacio-tiempo. Y la fuerza de Lorentz, digo, ustedes no sé si la conocen, pero la fuerza de Lorentz es exactamente la generalización de la rotación de un espacio que está girando, ¿no? Entonces, que el espacio comunique una rotación, también desde el punto de vista filosófico es difícil de aceptar, ¿no? Pero así es. O sea, así ocurre. Bueno, así parece que... Bueno, así se ve. Sí, hay muchas sorpresas en este asunto. Lo único que hizo Lorentz fue sus transformaciones. No, Lorentz, Poincaré y Einstein propusieron diferentes soluciones al problema de que el experimento de Michelson-Morley fue negativo. Y por eso lo siguieron haciendo el experimento de Michelson-Morley, porque había mucha gente que no se creía que no hubiera un medio en el que se propagara la luz. Hasta 1930 se hizo el último experimento. Pero Poincaré en 1905, el mismo año de la teoría de la relatividad, mandó una teoría del electrón a una revista italiana que lo publicó en 1906. En esa publicación de Poincaré, él da una solución al problema y todos tienen que usar las transformaciones de Lorentz, porque las transformaciones de Lorentz hacían invariante las ecuaciones de Maxwell. Y forma un grupo. Forma un grupo. Es el grupo de Lorentz. Bueno, los he dejado muy pensativos o muy aburridos. No, está interesante, muy interesante. No, lo que es interesante es lo que me estabas comentando, de que el profesor que por ser ateo le quitaron la chamba. ¿A quién? ¿Cómo se llama? Al profesor que estaba en Estados Unidos y que... Bohm. Sí. Sí, es que, Bohm trataba de... ¿Pero Bohm era inglés? No, Bohm era judío alemán. Salió de Alemania a principios de ¿Cómo se escribe? Es B grande o HM, David Bohm. Era, vaya, hay un efecto que se descubrió en Londres, ahí donde yo hice mi tesis, que se llama el efecto Bohm-Aronoff. Aronoff era el técnico del departamento de óptica, y encontraron que cuando dos haces de electrones pasan por una bobina por el que está circulando una corriente eléctrica, los haces tienen un espectro de interferencia. O sea, si tú observas esos haces sin circular corriente, tiene un espectro de interferencia de los electrones. Cuando pones la corriente, se desplaza y se mueve de un lado a otro el haz el espectro de la interferencia. Y eso no tiene más
explicación que en el... o sea, eso no se puede explicar con la interpretación ordinaria de la electrodinámica. Hay que explicarlo con un potencial cuántico. Y eso es por lo que se conoce a Bohm, aparte de por la interpretación que en realidad nació de ideas de Broglie. O sea, de Broglie tenía, o sea, el que un electrón pudiera o no pudiera pasar y que no se pudiera predecir por dónde iba a pasar un electrón, para de Broglie era inaceptable, ¿no? Entonces, el potencial de Bohm está diseñado para predecir por dónde pasa. La cuestión era que, no siendo posible hacer una interpretación o una exposición de las ideas de Bohm que fueran en el espacio de Minkowski, estaban descalificadas. En fin. Bohm se formó en Estados Unidos. Bohm, sí. No recuerdo ahora dónde se formó, pero el final de la vida que yo la vi, fue muy frustrante en el sentido de que este hombre, esa crítica que le hicieron, lo hicieron polvo, ¿no? Y era ya una persona mayor cuando yo estaba allí y estaba muy fastidiado, pero tenía mucha dignidad el tipo. Pero hubo un inteligente hindú que se llama Krishnamurti, no sé si ustedes han oído hablar de él, que es uno de esos que se dedica a estudiar la mente y los procesos de la mente, y él lo arrastró hacia sus creencias hinduistas y todo aquello. Este cuate llegaba a recogerlo en un carrazo ahí a la escuela, y se hizo multimillonario de que se le acercara a Bohm y que estudiaran la mente. En eso acabó este hombre. Y años después empezaron a publicar libros con conceptos medio extraños sobre el orden implicado y cosas así muy extrañas. ¿Orden implicado? El orden implicado. Sí, Pero Bohm tiene que salir de Alemania cuando la guerra. No, después de que... No, sale cuando la doctrina De McCarthy. McCarthy, ¿no? De McCarthy. Pero eso es en 1952. Sí, por ahí. Se va a Brasil primero. Y después se queda ya todo el tiempo en Londres. Estuvo viajando mucho a Francia porque trató mucho de Broglie, a Villiers, hicieron esa interpretación de la mecánica ondulatoria que no fuera, que fuera más concreta, ¿no? Pues vamos a compartir un pedazo de pizza. Bueno.